Jake Morrison había estado arreglando cosas rotas en Kepler 442b durante 3 años, 2 meses y 14 días. No es que estuviera contando ni nada. El sistema de soporte vital de la estación minera tenía tendencia a fallar todos los martes. El generador de gravedad emitía sonidos como una ballena moribunda, y la máquina de café había cobrado sensibilidad solo para fastidiarlo personalmente. Pero bueno, al menos el sueldo era decente y nadie lo molestaba allí, al borde de la nada. Actualmente se encontraba encajado dentro del conducto de ventilación C7, maldiciendo un acoplamiento particularmente obstinado cuando su unidad de comunicación se encendió. Jake, ¿te aparece esto en los escáneres? Se escuchó la voz de Martínez desde la sala de control. Tenemos algo caliente viniendo. Jake se escabulló fuera del pozo, manchado de aceite y molesto. Define caliente como un burrito de microondas caliente o la superficie del sol caliente. Como si una nave de guerra extraterrestre se estrellara en la choza de nuestro patio trasero. A través de las ventanas de la plataforma de observación, Jake observó una embarcación elegante y de aspecto depredador que cruzaba el cielo naranja, dejando un rastro de humo y lo que estaba bastante seguro eran pedazos de casco. Golpeó la meseta rocosa a medio kilómetro de distancia con suficiente fuerza para hacer vibrar su taza de café. Bueno, dijo Jake, tomando su caja de herramientas. Eso definitivamente aparecerá en el informe del incidente. Cuando llegó al lugar del accidente, la nave era un destrozo humeante de metal retorcido y tecnología alienígena. El diseño gritaba militar, con todos sus ángulos agudos y montajes de armas. Definitivamente no es un crucero de placer. Una figura enorme se tambaleó entre los escombros. De 8 pies de alto, cubierto de escamas que parecían capaces de desviar el fuego de armas pequeñas con garras que probablemente podrían abrir una lata de frijoles o una garganta humana con la misma facilidad. Jake reconoció la especie de la base de datos galáctica. Depredadores máximos Borak, guerreros profesionales, el tipo de extraterrestres que hacían que otros extraterrestres revisaran sus cerraduras por la noche. La guerrera Borak era claramente una mujer y agarraba lo que parecía un arnés táctico que contenía 3 pequeñas formas que se retorcían. Ella cayó de rodillas y la sangre verde se filtró a través de su armadura. Humano, dijo con voz áspera y acento estándar. Soy la madre de guerra que es de la garra carmesí. Mi barco fue emboscado por asaltantes. Me estoy muriendo. Jake se acercó con cautela, con las manos visibles. Bueno, eso es duro. Las bahías médicas están en la estación, si así lo deseas. No hay tiempo. Ella empujó el cuerno hacia él. Estos son mis cachorros. Apenas han pasado la primera muda. Por favor, humano, protégelos. Criarlos como si fueran suyos. Jake miró fijamente a los 3 pequeños bebés Vortak, cada uno del tamaño de un gato doméstico, pero con muchos más dientes. Lo miraron con grandes ojos dorados que de alguna manera lograban ser al mismo tiempo inocentes y ligeramente aterradores. Mire señora, agradezco la confianza, pero solo soy un chico de mantenimiento. Reparo recicladores de aire y destapo inodoros. No sé nada sobre la crianza de extraterrestres. La cálida madre que se agarró su muñeca con un agarre que podría aplastar el titanio. La galaxia sabe de la resiliencia humana. Tu especie sobrevive a lo que mata a otros. Te adaptas, tú aguantas. Puedes fabricar armas con cualquier cosa. Su voz se estaba desvaneciendo rápidamente. Estos son los últimos de mi linaje. El honor exige exigencias. Diseñó algo en su mano. Luego un panel de datos cubierto con escritura alienígena se derrumbó. Jake se quedó allí parado por un largo momento sosteniendo un arnés lleno de crías de depredadores ápice, mirando a un guerrero alienígena morir frente a él y preguntándose si su seguro cubría este tipo de cosas. Bueno, les dijo a los cachorros, que ahora emitían suaves sonidos. Esto va a ser realmente interesante o realmente fatal. Posiblemente ambas cosas. Miró hacia la estación minera y luego hacia abajo, a 3 pares de ojos dorados que lo observaban expectantes. Bueno,
Supongo que vienes a casa conmigo. Para que quede claro, no tengo ni idea de qué hago. Mi apartamento huele a refrigerante de motor, y planeaba cenar pizza sobrante. Los cachorros volvieron a chillar, aparentemente indiferentes a estas revelaciones. Jake Morrison, técnico de mantenimiento y ahora padre adoptivo alienígena, emprendió el camino de regreso a la estación, completamente inconsciente de que estaba a punto de convertirse accidentalmente en el ser más temido de la galaxia conocida. Lo primero que Jake aprendió sobre el bebé Borax fue que mudaban de piel por todas partes. Su apartamento parecía como si una fiesta de muda de reptiles hubiera salido muy mal. Lo segundo que aprendió fue que tenían nombres, más o menos. El bloc de datos que la madre de la guerra que le había dado contenía lo que parecían ser sus designaciones militares, que se traducían aproximadamente como cuchilla que corta profundamente, colmillo que perfora armaduras y atraviesa corazones enemigos. Sí, eso no va a funcionar, dijo Jake, observándolos explorar su sala de estar con la intensidad concentrada de pequeñas unidades de reconocimiento a escala. ¿Qué hay de Racer, Fang y Spike? Bastante cerca, ¿verdad? Bracer, el más grande y aparentemente el alfa, intentaba dominar la mesa de centro de Jake. Se había colocado encima y emitía lo que Jake supuso que eran gritos de guerra intimidantes, aunque sonaban más como un juguete chillón en una crisis existencial. Fang, el mediano, había encontrado la colección de manuales de mantenimiento de Jake y los trituraba metódicamente con precisión quirúrgica. Jake estaba bastante seguro de que se trataba de inteligencia avanzada o de una dentición muy costosa. Spike, el más pequeño, se había fascinado con la planta araña de Jake y mantenía con ella lo que parecía una conversación filosófica entre chirridos y chasquidos. Bueno, chicos, dijo Jake, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. No sé qué les contó su madre sobre los humanos, pero debería aclarar algunas cosas. En realidad no soy un guerrero. Arreglo cosas rotas. Mi herramienta más peligrosa es un destornillador sónico y la mitad de las veces ni siquiera funciona. Los tres cachorros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo miraron con esos ojos dorados inquietantemente inteligentes. Racer emitió algo que sonó claramente escéptico. No, en serio. Mirar. Jake sacó su caja de herramientas y les mostró su equipo. Llave inglesa, multímetro, bridas. Lo más parecido a un arma que tengo es este cortador de plasma. Y lo uso principalmente para abrir paquetes difíciles de abrir. Los cachorros intercambiaron miradas. Jake comenzaba a tener la incómoda sensación de que estaban teniendo una conversación que no podía entender. Fon se acercó con cautela y olió el cortador de plasma. Sus ojos se abrieron y emitió una serie de chasquidos emocionados hacia sus hermanos. No es un arma, protestó Jake. Es una herramienta. Hay una diferencia. Aparentemente, en la cultura del bebé Vortach, esta distinción no existía. Spike ahora se había subido al hombro de Jake y estaba examinando su oreja con interés científico. Sus diminutas garras le hacían cosquillas, pero Jake intentó no estremecerse. Lo último que quería era provocar algún tipo de respuesta depredadora. ¿Tenéis hambre, chicos? Jake preguntó. Porque no tengo idea de qué comen las crías de los depredadores ápice, y realmente espero que no sean técnicos de mantenimiento. Esto le valió un coro de parloteos que sonaban sospechosamente parecidos a risas. Jake consultó los datos nuevamente. Las instrucciones de alimentación estaban escritas en lo que él empezaba a reconocer como paranoia militar. Según la madre de guerra Kes, los cachorros de Borak necesitaban una dieta a base de presas frescas para desarrollar instintos de caza y pasta nutricional para parámetros de crecimiento óptimos. Está bien, dijo Jake. Entonces, buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que no tengo ninguna presa fresca por ahí. La buena noticia es que tengo algunas barras de proteínas y una lata de atún. Abrió la lata de atún y los tres cachorros se animaron inmediatamente. Sus fosas nasales se dilataron y comenzaron a emitir ansiosos sonidos de chirrido. Bueno,
Eso es alentador. Jake dividió el atún en 3 porciones y las colocó en el suelo. Los cachorros se acercaron con la intensidad concentrada de agentes de fuerzas especiales que examinan un paquete sospechoso. Olfatearon y pincharon. Intercambiaron más de esas miradas. Entonces Racer dio un mordisco cauteloso, masticó pensativamente y aparentemente decidió que el atún de la tierra era una presa aceptable. Los otros dos siguieron su ejemplo, y en cuestión de minutos, el suelo de Jake estaba cubierto de bebés depredadores satisfechos y ronroneantes. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, dijo Jake. Ahora, hablemos de los arreglos para dormir. Miró alrededor de su pequeño apartamento. Un dormitorio, un sofá y 3 bebés extraterrestres que ya mostraban signos de tratar sus muebles como un gimnasio en la jungla. Esto va a ser interesante. Como respuesta, Spike había descubierto la tableta de Jake y aparentemente estaba tratando de hackear la computadora central de la estación usando nada más que pequeñas garras y determinación. Jake Morrison, que se había acostado la noche anterior como un simple trabajador de mantenimiento, estaba empezando a sospechar que su vida se había vuelto significativamente más complicada. Mientras tanto, los cachorros parecían pensar que todo iba exactamente según lo planeado. 3 semanas después de lo que Jake había empezado a llamar el gran experimento de cuidado infantil interactivo, estaba empezando a entender por qué la galaxia temía a los humanos. No fue porque fueran particularmente violentos o tecnológicamente avanzados. Fue porque estaban completa y absolutamente locos. Al menos eso es lo que él pensó que estaban pensando los cachorros mientras intentaba enseñarles habilidades básicas para la vida. Bien, hoy vamos a aprender a hacer sándwiches, anunció Jake, sacando los ingredientes de su pequeña cocina. Es una habilidad fundamental de supervivencia humana. Los cachorros, ahora aproximadamente del tamaño de perros medianos y significativamente más coordinados, observaban con la intensidad con la que los estrategas militares estudian las fortificaciones enemigas. Jake sirvió pan, carne sintética, queso y varios condimentos. Paso 1. Evalúa tus recursos. Paso 2. Combínalos de manera que no te maten. Paso 3. Trata de no envenenarte con mayonesa vencida. Racer levantó una pequeña mano con garras. Sí, Racer. Una serie de clics y chirridos que Jake había aprendido que significaban: ¿es esto entrenamiento de resistencia a toxinas? No, es el almuerzo. Aunque, dadas mis habilidades culinarias, supongo que la distinción es académica. Jake demostró el antiguo arte de construir sándwiches, mientras 3 pares de ojos dorados seguían cada uno de sus movimientos. Extendió mostaza con la precisión de quien ha aprendido a ser eficiente en entornos de gravedad cero. Mezcló los ingredientes con el enfoque metódico de alguien que ha pasado años siguiendo protocolos de mantenimiento. Para los cachorros, parecía una preparación avanzada de guerra química. Fang les habló emocionado a sus hermanos y Jake captó las palabras aplicación de veneno y nutrición táctica. Es solo mostaza, muchachos. ¿Qué no es? ¿Sabes qué? No importa. Después del almuerzo llegó lo que Jake llamó tiempo al aire libre, y los cachorros aparentemente habían clasificado como entrenamiento de combate ambiental. La estación minera tenía una pequeña área recreativa, básicamente un trozo de tierra excavada con algunos equipos de ejercicio que nadie usaba. Jake había montado un patio de juegos improvisado utilizando contenedores de carga, cables de mantenimiento y sus cuestionables habilidades de ingeniería. Muy bien, las reglas estándar del patio de recreo, anunció Jake. No muerdas ni arañes, y si te caes de algo, intenta aterrizar de pie. Además, por favor, no comas ningún animal de la fauna local. Estoy bastante seguro de que todo es venenoso o está protegido legalmente. Lo que siguió fueron 90 minutos del juego más inadvertidamente aterrador de la historia galáctica. Jake tenía la intención de que se subieran a los contenedores y se balancearan de los cables como niños normales. Lo que realmente ocurrió fue una clase magistral de maniobras de combate tridimensionales que habría impresionado a las fuerzas especiales de Vortex.
Razer había descubierto cómo utilizar los cables como líneas repelentes y estaba practicando lo que parecían técnicas de inserción táctica. Fang estaba usando las superficies del contenedor para practicar correr por las paredes y ataques con rebote. Spike había descubierto que podía utilizar las vibraciones del equipo para ecolocalizar otros objetos en movimiento. Eso es realmente bastante impresionante, admitió Hake, viendo a Spike ejecutar una corrección de rumbo perfecta en el aire para aterrizar en un columpio en movimiento. Quizás ustedes son simplemente atléticos por naturaleza. Sacó su tableta para tomar notas para su registro de actividades diarias, algo que había comenzado a hacer, en parte por su propia cordura y en parte porque sospechaba que alguien en algún lugar querría un informe detallado sobre toda esta situación. Día 21. Los cachorros continúan superando los puntos de referencia del desarrollo físico. Razer ha dominado técnicas de cuerda avanzadas. Fang demuestra un razonamiento espacial superior. Spike muestra capacidades sensoriales mejoradas. Es posible que sea necesario solicitar equipos de juegos adicionales, ya que la configuración actual parece insuficiente para su nivel de habilidad. Lo que Hake no se dio cuenta fue que estaba documentando la primera guía completa de la galaxia para el entrenamiento de super soldados. La tarde trajo lo que Hake llamó un momento de tranquilidad y los cachorros habían categorizado como entrenamiento de sigilo y reconocimiento. Hake se sentaba en su silla a leer manuales de mantenimiento o a mirar viejas películas de la Tierra en su tableta. Los cachorros se organizaban alrededor de la habitación en lo que claramente consideraban posiciones estratégicas. Razer junto a la puerta, Fang cerca de las ventanas, Spike en la esquina donde podía observar todos los acercamientos. Para Hake, simplemente estaban buscando lugares cómodos para relajarse. A los cachorros, Hake les estaba enseñando técnicas avanzadas de vigilancia y evaluación de amenazas. ¿Sabes?, dijo Hake una noche, mientras levantaba la vista de un manual técnico particularmente aburrido sobre procesadores atmosféricos. Tu mamá dijo algo acerca de que los humanos podían fabricar armas con cualquier cosa. Nunca había pensado realmente en eso antes. Hizo un gesto alrededor de su apartamento, que había sido modificado gradualmente para dar cabida a 3 depredadores en crecimiento. Los muebles fueron reorganizados para lograr rutas de escalada óptimas. Su cocina había sido reorganizada para lograr la máxima eficiencia. Incluso su baño había sido mejorado con superficies antideslizantes y accesorios reforzados. Supongo que de alguna manera adaptamos todo para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Los cachorros chillaron en señal de acuerdo, aunque Hake sospechó que estaban pensando en algo completamente diferente. Spike había estado trabajando en sus habilidades del lenguaje humano y ahora podía manejar oraciones simples. Su vocabulario consistía principalmente en términos técnicos que había aprendido en el trabajo de Hake, combinados con lo que había aprendido en los programas de entretenimiento. Padre Hake, dijo Spike en su forma cuidadosa y precisa, ¿por qué los humanos practican escenarios de combate con escenarios ficticios? ¿Te refieres a películas? No son escenarios de combate, amigo. Son historias, entretenimiento. La cabeza de Spike se inclinó en el gesto universal de un depredador confundido. Pero los humanos de las historias superan obstáculos imposibles mediante la improvisación y la flexibilidad táctica. Esto no es entrenamiento. Hake hizo una pausa. Bueno, cuando lo planteó así, miró a sus 3 hijos adoptivos extraterrestres que lo miraban con expresiones de creciente comprensión y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, la reputación de la galaxia por el ingenio humano no era del todo inmerecida. Está bien, dijo Hake lentamente. Quizás seamos un poco tácticos. Pero no es intencional. Simplemente somos prácticos. 3 pares de ojos dorados lo miraron parpadeando en lo que empezaba a reconocer como el equivalente en vórtices de, claro, Hake. Lo que tú digas. Hake Morrison empezaba a sospechar que estaba criando accidentalmente a los seres más peligrosos de la galaxia conocida. Los cachorros, mientras tanto, empezaban a sospechar que su padre, Hake,
Era el ser más peligroso de la galaxia conocida y que solo se lo tomaba con modestia. La alarma empezó a sonar a las 3:47 hora de la estación, justo cuando Jake había conseguido que los 3 cachorros se acomodaran para pasar la noche. Porque, claro, era Jake. La voz de Martínez crujió en la calma, unas 3 octavas más aguda de lo habitual. Tenemos varios contactos que se están saliendo del hiperespacio. Grandes. Muy, muy grandes. Jake se levantó de la cama, con cuidado de no pisar a Spike, que se había colocado justo al lado de su dormitorio. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿De un transporte de carga o de que todos nos convertiremos en polvo espacial? Prueba con las grandes firmas de vórtices de toda la flota de batalla. Y Jake. No responden a las llamadas. Solo están sentados esperando. Los cachorros se pusieron alerta al instante, levantando la cabeza en perfecta sincronización. Racer emitió un gruñido bajo que Jake nunca había oído. Algo primitivo y peligroso que le puso los pelos de punta. Jake, padre, dijo Fang en voz baja. Su pronunciación normalmente cuidadosa se convirtió en algo más gutural. Esas son naves de guerra de nuestra gente. Sí, más o menos lo deduje. Jake ya se estaba poniendo el mono. La pregunta es, ¿han venido para una reunión familiar amistosa o estamos a punto de convertirnos en la historia de adopción interespecies más corta de la galaxia? A través de su pequeña ventana, Jake podía ver las naves suspendidas en el espacio como depredadores metálicos. Enormes naves angulares repletas de armas que probablemente podrían romper una luna si les diera la gana. Había al menos una docena de ellas dispuestas en lo que incluso el ojo inexperto de Jake reconoció como una formación de ataque. Diseño. Nos han encontrado, dijo Racer. Y había algo en su voz que podría haber sido orgullo o miedo. La manada viene por los perdidos. Cachorros. Cierto, dijo Jake, porque ¿qué más se puede decir cuando una armada alienígena aparece en tu patio trasero? Bueno, esto debería ser interesante. La primera lanzadera llegó 2 horas después, silbando a través de la atmósfera con la sutil gracia de un misil controlado. Aterrizó en la misma meseta donde se había estrellado la madre cálida que es. Y Jake se encontró haciendo el mismo recorrido que hacía 2 meses, solo que esta vez tenía 3 guerreros Vortak adolescentes siguiéndolo como los patitos más peligrosos de la galaxia. La lanzadera era una obra de arte. Si tus preferencias artísticas apuntaban a cosas que podían matarte desde la órbita. Era elegante, mortal y estaba cubierta de marcas que el traductor universal de Jake, amablemente, le informó que significaban cosas como muerte desde arriba, y tus rastros finales alimentarán a los jóvenes. Gente alegre, tus parientes, murmuró Jake. La puerta de la lanzadera se abrió con un siseo de aire presurizado y dejó atrás al ser más intimidante que Jake había visto jamás. Si la madre cálida que había sido impresionante, este tipo, era su hermano mayor, más grande, más feroz y más fuertemente armado. Medía casi 2.7 metros. Sus escamas eran del color de la sangre seca, y su armadura parecía forjada en las pesadillas de los diseñadores de armas. Tras él venía un escuadrón de guerreros Vortak, cada uno con la mirada puesta en invadir un pequeño planeta y esperar la victoria. El mayor recorrió con la mirada el lugar de aterrizaje, observando cada detalle antes de fijarse en Jake y los cachorros. Cuando habló, su voz sonó como una conversación entre derrumbes. Soy el comandante de la flota de guerra Tauk del talento carmesí. He venido por los vástagos de la cálida madre que es. Su mirada se dirigió a Jake, y Jake sintió como si lo evaluara un asesino profesional, lo cual, para ser justos, probablemente lo era. Tú eres el humano que los reclamó. Jake Morrison, dijo Jake, porque la presentación parecía importante al tratar con señores de la guerra alienígenas fuertemente armados. Y yo no reclamé a nadie. Tu madre de guerra me pidió que los cuidara. Así que lo hice. Me pareció lo más educado. Comandante. Ladeó ligeramente la cabeza,
como si Jake acabara de decir algo en un idioma que no entendía del todo. Estaba siendo educado. Sí, o sea, se estaba muriendo. Los niños necesitaban ayuda y yo era el único que estaba allí. La verdad es que no hay mucha elección. Los guerreros Vortak detrás del comandante Tauk miraban a Jake como si éste acabara de anunciar su intención de hacer malabarismos con antimateria. Varios de ellos tenían las manos apoyadas en las empuñaduras de sus armas. «Hablas como si cuidar cachorros Vorak fuera algo sencillo», dijo el comandante TH lentamente. Como si cualquier ser pudiera encargarse de semejante tarea. Bueno, dijo Jake, mirando a sus 3 hijos adoptivos, dispuestos en lo que empezaba a reconocer como una formación defensiva. No es que vinieran con un manual de instrucciones. Pero los niños son niños, ¿verdad? Necesitan comida, refugio, alguien que se asegure de que no se lastimen demasiado. La especie no cambia realmente lo básico. El silencio que siguió a esta declaración fue tan absoluto que Jake pudo oír el viento soplar sobre la meseta rocosa. Jake, padre, dijo Spike en voz baja. Quizás deberíamos demostrar nuestro entrenamiento. Antes de que Jake pudiera preguntar de qué entrenamiento hablaba, los 3 cachorros se movieron. Era como ver un documental sobre la naturaleza sobre cazadores en manada, excepto que estos. Los cazadores habían sido entrenados por un humano que creía que la planificación táctica consistía en asegurarse de tener suficiente café para el día. Racer escaló una roca cercana en 3 movimientos fluidos, logrando una posición de vigilancia perfecta. Fang desapareció tras unas rocas y reapareció, flanqueando al escuadrón Borax desde un ángulo imposible. Spike simplemente se desvaneció por completo, fundiéndose con las sombras de una forma que hizo que el cerebro de Jake, entrenado en mantenimiento, empezara a catalogar automáticamente todos los lugares donde un pequeño e inteligente depredador podría esconderse. El comandante Tok abrió los ojos de par en par. Varios de sus guerreros retrocedieron un paso. Jake, padre, llamó Racer desde su roca. ¿Les mostramos técnicas avanzadas de obtención de nutrientes? Creo que se refiere a lo del sándwich, le dijo Jake al comandante Tauk, quien parecía cada vez más confundido y posiblemente un poco alarmado. O quizás maniobras tácticas de patio de recreo, sugirió Fang desde su imposible posición de flanqueo. Esos son solo las barras de mono, amigo. Escenarios de adaptación ambiental. Llegó la voz de Spike desde algún lugar que Jake no pudo identificar. La noche de cine no cuenta como adaptación ambiental. El comandante TH se giró. Mirar a Jake con una expresión que podría haber sido de asombro, terror o posiblemente indigestión. Les has enseñado a moverse como sombras, a pensar como estrategas. A adaptarse como... Hizo una pausa, buscando las palabras. Como humanos. Les enseñé a jugar en un trepador y a prepararse su propia comida. Jake protestó. Todo lo demás lo descubrieron solos. En 2 meses, dijo el comandante TH en voz baja. Has logrado lo que nuestros mejores militares intentan en 2 años. Estos cachorros demuestran coordinación, pensamiento estratégico y capacidades de adaptación que rivalizan con las de nuestras unidades de fuerzas especiales. Jake miró a sus 3 hijos adoptivos, que ahora demostraban lo que parecían ser tácticas avanzadas de unidad pequeña usando juegos de patio y el contenido de la lonchera como accesorios. Dijo, pensé que eran muy buenos jugando. El comandante Dead se acercó más, su enorme figura proyectando una sombra sobre Jake. Humano, dijo, y su voz denotaba algo que podría haber sido respeto. ¿Qué otro entrenamiento les has dado? Bueno, dijo Jake, pensándolo. Hubo una vez que les enseñé a lavar la ropa y a hacer reparaciones eléctricas básicas. Y a cocinar. Aunque, sobre todo, se trata de cómo no envenenarse con alimentos caducados. ¿Es importante? El sonido que salió de la garganta del comandante TH era una risa o el ruido de un motor agonizante. Dado que era un señor de la guerra Bort, honestamente podría haber sido cualquiera de las dos. Cachorros, gritó,
Y al instante los tres aparecieron junto a Jake, como escamas y garras materializadas de la nada. ¿Es este humano tu padre de batalla elegido? Tres miradas doradas se clavaron en Jake con una intensidad que lo hizo repentinamente muy consciente de cuántos dientes había en las inmediaciones. Sí, dijeron al unísono, y algo en sus voces lo hizo parecer menos una respuesta y más una declaración de guerra. Comandante Todd lentamente. Entonces tenemos mucho que discutir. Jake Morrison, técnico de mantenimiento y padre adoptivo alienígena accidental, comenzaba a darse cuenta de que su tranquila vida arreglando cosas rotas estaba a punto de volverse mucho más complicada. Entiendo que la parte de mucho que discutir resultó involucrar a Jake sentado en un círculo de guerreros alienígenas fuertemente armados mientras el comandante Dead tenía la que parecía ser la entrevista de trabajo más intimidante de la galaxia. Explícame, dijo el comandante TH, con su enorme figura. Se cernía sobre Jake como una montaña particularmente articulada. Tu metodología de entrenamiento. Jake miró a los guerreros Bortaki reunidos, pendientes de cada palabra como si estuviera a punto de revelar los secretos del universo. Los cachorros se habían formado detrás de él en lo que probablemente creían una formación protectora, aunque parecía más como si estuvieran listos para lanzarse contra cualquiera que mirara mal a su padre Jake. Bueno, dijo Jake, porque al parecer su vida había llegado al punto de estar explicando técnicas de crianza a señores de la guerra alienígenas. Supongo que solo intenté mantenerlos a salvo y ayudarlos a aprender cosas, ya sabes, habilidades básicas para la vida. Habilidades para la vida, repitió el comandante Tauk como si buscara significados ocultos en las palabras, como preparar comida, limpiar lo que ensuciaban, resolver problemas, como llevarse bien con los demás. Jake se encogió de hombros. Cosas de niños. Uno de los otros guerreros, cuya armadura lo identificaba como el subcomandante Gris, dio un paso al frente. Padre de batalla Jake, dijo, y Jake estaba empezando a preocuparse por todo este asunto del padre de batalla. Nuestras redes de inteligencia han registrado los regímenes de entrenamiento que implementaste. Hemos analizado las tácticas. Implicaciones. Me has estado espiando. Reconocimiento. Corrigió el subcomandante Griggs. Protocolo estándar cuando humanos desconocidos interactúan con personal militar de Borak. Son niños, no personal militar. La mirada que intercambiaron los guerreros Bortak sugirió que no estaban de acuerdo con esta evaluación. Muéstrale el análisis. Ordenó el comandante TH. El comandante Griggs activó una pantalla holográfica que se materializó en el aire entre ellos. Jake se encontró mirando lo que parecía ser un informe militar detallado sobre su propia rutina diaria. Adquisición nutricional y entrenamiento en resistencia a toxinas, comenzó Gris, destacando imágenes de Jake enseñando a los cachorros a hacer sándwiches. El sujeto demuestra técnicas avanzadas de cocina de campo, evaluación nutricional improvisada y protocolos de identificación de peligros químicos. Eso es solo comprobar fechas de caducidad, protestó Jake. Adaptación ambiental y reflejos de combate. Gris continuó, ahora se muestra a los cachorros jugando en el patio de recreo improvisado. Los sujetos demuestran maniobras tridimensionales, corrección rápida del rumbo y posicionamiento táctico en diversas condiciones gravitacionales y atmosféricas. Es un gimnasio en la jungla. Entrenamiento de sigilo y vigilancia. Ahora, la pantalla mostraba imágenes nocturnas de Jake leyendo mientras los cachorros se posicionaban alrededor de la habitación. Los sujetos aprendieron a mantener posiciones de vigilancia mientras parecían participar en actividades recreativas. Quizás estemos durmiendo la siesta. El comandante TH levantó una enorme mano con garras para pedir silencio. Padre de batalla Jake, lo que ustedes llaman cosas de niños, nosotros lo reconocemos como el programa de entrenamiento de combate más completo jamás desarrollado. Nuestros mejores militares pasan años intentando inculcar las habilidades que ustedes han enseñado en tan solo meses. Jake observó el análisis que pasaba por la pantalla holográfica. Desde fuera, tuvo que admitirlo.
Su rutina diaria con los cachorros parecía sospechosamente una clase magistral de guerra asimétrica. Pero esto es lo que realmente nos asombra. El comandante TH continuó, bajando la voz a algo que podría haber sido reverencia. Lo han logrado no mediante el miedo, ni mediante la dominación, ni mediante los métodos tradicionales de entrenamiento guerrero. Bien, los escucho. Lo han logrado mediante la atención. La palabra flotaba en el aire como si fuera una especie de concepto alienígena, que Jake era. Empiezo a darme cuenta de que podría serlo. Nuestros cachorros son entrenados desde que aprenden a caminar, explicó el comandante THCH. Se les enseña que la fuerza nace de la victoria, que la supervivencia nace de derrotar a otros, que los débiles existen solo para servir a los fuertes. Así es el estilo Vortach. Jake volvió a mirar a sus 3 hijos adoptivos, quienes escuchaban esto con expresiones de creciente comprensión. Y, sin embargo, el comandante Zhou continuó, sus cachorros no muestran ninguno de los comportamientos territoriales agresivos que esperamos. Trabajan juntos como una unidad. Se adaptan a nuevas situaciones sin la parálisis de pensar demasiado. Se preocupan por el bienestar de los demás. Sus ojos dorados se fijaron en Jake con una intensidad ligeramente aterradora. Se preocupan por tu bienestar. Bueno, sí, eso es lo que hacen las familias. Familias. El comandante de Est pronunció la palabra como si fuera de una lengua muerta. En la cultura Vortach, los cachorros compiten con sus hermanos por recursos y atención parental. Los más fuertes sobreviven, los débiles son abandonados. Jake sintió un escalofrío en el estómago. Esa es una supervivencia horrible. El subcomandante Gri corrigió. O eso creíamos. El padre de Jake, Racer, habló por primera vez desde la llegada de los guerreros. No entienden. En su cultura, la fuerza significa tomar de los demás. Nos has enseñado que la fuerza significa proteger a los demás. Y que el más fuerte entre nosotros no es el que derrota a los enemigos, añadió Fon, sino el que se asegura de que todos tengan suficientes sándwiches, y que los mejores guerreros no son los que luchan solos, concluyó Spike, sino los que se aseguran de que nadie tenga que luchar solo. El comandante tareda a los cachorros, luego a Jake, luego de nuevo a los cachorros. Tienes compasión armada. ¿Qué tengo ahora? ¿No lo ves? La voz del comandante TH se elevaba con algo que podría haber sido emoción o terror. Un guerrero que lucha por los demás es más peligroso que uno que lucha por sí mismo. Una unidad que confía plenamente en los demás es imparable. Los soldados que creen que a su líder le importa su supervivencia lo seguirán a una muerte segura. Jake abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Porque, dicho así, han creado la unidad militar perfecta, dijo el subcomandante Gri con algo parecido al asombro. No por la fuerza, sino por la lealtad. No por el miedo, sino por el amor. Son solo niños, dijo Jake débilmente. Son el futuro de la doctrina militar Vorak, declaró el comandante Tauk. Y tú, padre de batalla Jake, eres el arma más peligrosa de la galaxia conocida. Jake Morrison se sentó en medio de un consejo de guerra alienígena, rodeado de los guerreros más temidos de la galaxia, y se dio cuenta de que su vida acababa de dar otro giro brusco hacia lo imposible. Así que dijo, porque alguien tenía que decir algo. ¿Significa esto que estoy en problemas? La expresión del comandante TH se transformó en lo que Jake realmente esperaba que fuera el equivalente Vortex de una sonrisa. Padre de batalla, Jake, dijo, creo que necesitamos hablar sobre tus futuras oportunidades profesionales. Los cachorros parlotearon con lo que sonaba sospechosamente a entusiasmo. Jake tenía la clara sensación de que su discreto trabajo de mantenimiento estaba a punto de convertirse en cosa del pasado. Dijo, esto va a ser raro, ¿verdad? Gloriosamente raro, pensó el comandante, confirmado. Jake Morrison, técnico de mantenimiento convertido en innovador militar accidental, se preguntó si su currículum necesitaría una actualización importante.
6 meses después, Jake Morrison se encontraba en lo que solía ser la estación minera Kepler 442b y que ahora estaba oficialmente designada como el Instituto Terran para el Desarrollo de Intersecciones. Aunque todo el mundo lo llamaba simplemente Jake's Place, los cambios habían sido grandes. Lo que solía ser una simple operación minera ahora parecía una mezcla entre una guardería, una academia militar y el programa de intercambio cultural más confuso de la galaxia. Las estructuras prefabricadas originales se habían ampliado con unidades modulares diseñadas por 12 especies diferentes, creando un complejo extenso que de alguna manera lograba parecer acogedor y ligeramente intimidante al mismo tiempo. La oficina de Jake, que solía ser un armario de mantenimiento, ahora tenía una vista del área de entrenamiento principal donde representantes de 47 culturas alienígenas diferentes estaban participando en lo que el Consejo Galáctico había denominado protocolos de desarrollo adaptativo humano, y lo que Jake todavía llamaba jugar al aire libre. Un grupo de jóvenes entidades cristalinas estaban aprendiendo a construir castillos de arena, su precisión geométrica natural, creando maravillas arquitectónicas a partir de la arena local. Cerca de allí, Spike, que aparentemente había heredado la habilidad de Jake para arreglar cosas, estaba enseñando a un grupo de cachorros enlatados conocimientos de electrónica básica. Más allá, Razer estaba llevando a cabo lo que parecía una lección de física avanzada usando equipos de juegos y voluntarios entusiastas de 3 especies diferentes. El padre de batalla Jake escuchó una voz familiar desde su puerta. Jake levantó la vista y vio al comandante Tok, que de alguna manera había logrado pasar su enorme figura a través de la entrada de tamaño humano. El aterrador señor de la guerra llevaba lo que parecía ser un delantal hecho a medida que decía único tío de Galaxy en 17 idiomas diferentes. Tauk, dijo Jake, porque en algún momento de los últimos 6 meses habían dejado atrás los títulos formales. Por favor, díganme que ninguno de los niños ha provocado accidentalmente un incidente interplanetario hoy. Define el incidente, respondió TH, acomodándose en la silla reforzada que había sido construida especialmente para anatomía Borak. Los jóvenes representantes de Hegemony pueden haber desarrollado una nueva forma de comunicación más rápida que la luz usando técnicas de pintura con los dedos, pero técnicamente eso es un avance, no un incidente. Jake se frotó las sienes. Bien. ¿Y la respuesta del Consejo Sectorial a eso? Han mejorado tu autorización de seguridad nuevamente. Ahora estás clasificado como un activo cultural estratégico de importancia galáctica. TH hizo una pausa. También quieren saber si puedes enseñar a su cuerpo diplomático cómo hacer esos sándwiches por los que eres famoso. Son solo sándwiches. El padre de batalla, Jake TH, dijo con la paciencia de alguien que había tenido esta conversación muchas veces antes. Cuando se trata de metodología humana no existe cualquier cosa. La Federación de Comercio de Aldebaran ha declarado que su técnica del queso a la parrilla es un secreto militar clasificado. La República Centauri quiere licenciar su enfoque de resolución de conflictos a través del juego organizado. Y no me hagas hablar de lo que ofrece el colectivo Zeta Reticuli a cambio de acceso exclusivo a tus protocolos avanzados de entrenamiento de paciencia. Jake miró por la ventana el caos organizado del campo de entrenamiento. Fang estaba mediando una disputa entre 2 especies que habían estado en guerra durante 3 siglos, aparentemente usando nada más que una pelota y el concepto revolucionario de turnarse. Un grupo de insectoides adolescentes había descubierto la alegría de los deportes de equipo y participaban en lo que parecía ser el primer partido de fútbol interespecies de la galaxia. Todavía no entiendo cómo sucedió esto, dijo Jake. Solo estaba tratando de cuidar a 3 niños. Y al hacerlo, respondió TH, demostraste algo que la galaxia jamás había visto. Fuerza sin dominio, liderazgo sin miedo, victoria sin derrotar a nadie. Un timbre suave indicó una comunicación entrante. El asistente de Jake, una IA altamente eficiente que había sido donada por el colectivo sintético como un gesto de buena voluntad hacia la revolución pedagógica humana, se materializó como un holograma. Jake, dijo la IA con su voz cuidadosamente modulada, tienes 3 solicitudes de entrevistas de Galactic News Networks,
17 solicitudes para el programa del próximo semestre y una comunicación prioritaria del Consejo Galáctico. ¿Qué quiere ahora el Consejo? Le están pidiendo formalmente que establezca un plan de estudios para capacitar al personal diplomático en lo que ellos llaman el método Morrison de resolución pacífica de conflictos. Jake se quedó mirando la IA. ¿El método Morrison? Así es como se llama su enfoque para enseñar a seres de diferentes especies a trabajar juntos a través de actividades compartidas y cuidado mutuo. Para explicarlo, también parece haber una lista de espera de 3 meses de sistemas estelares que quieren enviar representantes para aprender sus técnicas. A través de la ventana, Jake observó como uno de sus estudiantes más nuevos, un joven reptiloide cuya especie era conocida por su comportamiento territorial agresivo, ayudaba cuidadosamente a un estudiante mamífero más pequeño a alcanzar una pieza del equipo del patio de juegos. Hace 6 meses, esas mismas especies habían estado involucradas en una disputa fronteriza que casi resultó en una guerra a tiros. ¿Sabes qué es lo más extraño? Jake dijo, que accidentalmente te convertiste en el educador más influyente de la historia galáctica mientras intentabas evitar que 3 niños incendiaran tu apartamento. No, eso es bastante normal en este momento. Jake volvió a hablar. Lo curioso es que realmente me gusta este trabajo. Era verdad. En algún punto intermedio entre explicar los puntos más finos de la construcción de sándwiches a una delegación de formas de vida basadas en silicio y enseñar el concepto de compartir a especies que nunca se habían topado con la idea. Jake había descubierto que era bueno en esto. No porque fuera particularmente sabio o perspicaz, sino porque trataba a cada ser, sin importar cuán extraño o intimidante fuera, como si fuera simplemente alguien que necesitaba un poco de ayuda para entender las cosas. Y el salario es mejor que el del trabajo de mantenimiento, añadió. El Consejo Galáctico ha clasificado su salario como un gasto estratégico, confirmó TH. Al parecer, están aterrorizados de lo que sucedería si decidieras cambiar de carrera nuevamente. Jake, padre, se escuchó un coro de voces desde afuera. A través de la ventana, Jake pudo ver a sus 3 hijos adoptivos originales acercándose, ahora convertidos en jóvenes impresionantes, pero todavía muy suyos. Los acompañaba lo que parecía ser la clase graduanda de hoy, un grupo diverso de jóvenes de toda la galaxia, que estaban a punto de regresar a sus mundos de origen como embajadores de lo que las cadenas de noticias habían comenzado a llamar el estilo de vida humano. El deber llama, dijo Jake, levantándose de su escritorio. En efecto, coincidió TH, siguiéndolo hacia la puerta. Aunque debo advertirle, el Consejo también está considerando una propuesta para hacer que sus métodos sean entrenamiento obligatorio para todo el personal militar en los sectores aliados. Jake hizo una pausa. Todo el personal militar. A cada soldado, oficial y comandante estratégico en 47 sistemas estelares se le exigiría completar la certificación en protocolos de desarrollo adaptativo humano. Jake Morrison, ex técnico de mantenimiento y actual revolucionario educativo galáctico, consideró esto por un momento. Bueno, dijo finalmente, creo que será mejor empezar a pedir más mantequilla de maní. Afuera, la próxima generación de líderes galácticos esperaba su lección de la tarde sobre resolución avanzada de conflictos a través de actividades cooperativas en el patio de recreo. Jake Morrison salió a recibirlos, todavía sin estar completamente seguro de cómo su vida se había vuelto tan extraña, pero razonablemente seguro de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, incluso si nadie, incluido él mismo, realmente entendía cómo había llegado allí. Los cachorros chillaron en señal de aprobación. En algún lugar a lo lejos, otra crisis interplanetaria estaba a punto de resolverse mediante la aplicación revolucionaria del sentido común humano. Solo otro día en casa de Jake.